así iniciamos. Bienvenidos, muchas gracias por sintonizarnos. Estamos en Radio Mujer, estamos en vivo, por eso nos escuchas ya listos para comenzar con el doctor Miguel Ángel Flores Tinajero, que nos platicará hoy de cómo podemos explicarles la muerte a nuestros niños y niñas. Tenemos frente un fin de semana y unos próximos días en México donde celebraremos, donde recordaremos la muerte, donde festejaremos, donde platicaremos, haremos bromas. Habrá calaveritas, habrá disfraces. Yo estoy segura que habrá muchos niños que puedan no solo querer disfrazarse, sino ver a otros disfrazados. El día de hoy vamos a tratar estos temas, miedos que surgen a partir de esto, la muerte y cómo los adultos la interpretamos para explicárselas a los niños. ¿Me ayudas? ¿Me invitas también a, con el doctor, entrar a la mente de tus niños y niñas cuando te preguntan, cuando a ti te preocupa algo con respecto al tema? Porque así vamos iniciando. Gracias, bienvenidos. La comunidad de mamás con más experiencia en la radio comienza ahora. Club de Mamás con Claudia Caballero. Únete ya. Ya iniciamos, muchas gracias, bienvenidos. Estamos listos para un programa más de Club de Mamás. Hasta rimó, fíjate. Con el doctor Miguel Ángel Flores Tinajero. Él es un médico paidopsiquiatra, especialista en la salud mental de niñas y niños y de sus papás, porque bueno, siempre hace mucho énfasis en cómo los padres de familia podemos querer mucho más a nuestros hijos, entendiéndolos también mejor. Saludos, doctor, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Claudia, buenos días, gracias a tu auditorio, un gusto colaborar y compartir. Bueno, yo le pedí al doctor que hoy viniera a platicarnos de la muerte. Todavía no estamos en el 2 de noviembre, Día de Muertos, ni en el 1, pero ya se ven las calaveritas, ya se ven los altares que comienzan a ponerse en casa, y los niños y niñas tienen algunas reuniones, fiestas de disfraces. ¿Qué sucede con ese concepto de la muerte entendido desde la mente infantil? Sí, bueno, la muerte tendría que ser vista como un proceso del desarrollo humano que nace desde que se nace y este proceso termina con la muerte. La muerte tendría que ser vista así como un proceso del desarrollo humano natural. Digamos, cuando un niño se concibe mortal, se da cuenta que tendrá que vivir la vida porque ya sabe que va a ser mortal. ¿Pero cuándo sabe un niño que va a ser mortal, doctor? Cuando se vuelven epistémicos, como entre los 4, 5, 6 años. Uh-huh. Los niños como a esas edades, hay algunos que la perciben también, que lloran. Y te dicen, y les preguntas, ¿y por qué estás llorando? Pues porque sé que me voy a morir. Y ese es un buen momento de conciencia. De hecho, tiene que ver con la conciencia. Uno de los desarrollos filogenéticos más importantes del ser humano a través de la evolución de la especie es la conciencia. Y hay seres humanos que esta conciencia la tienen muy bien desarrollada y hay humanos que esta conciencia la tienen muy bien dormida. Los niños, cuando se dan cuenta de esta conciencia, se dan cuenta de muchas cosas, como entre ellos que son mortales. Pero bueno, la muerte tendría que ser vista como un proceso natural, pero esta va a tener siempre sus matices culturales e históricos y según la zona donde te toque vivir. Digamos, si fuiste azteca, posiblemente tu muerte tenía que ver con esa idea. Si fuiste egipcio, posiblemente con esta idea. Pero ¿cuál sería la idea de la muerte en el siglo XXI en México? Pues tendrá que ver con toda nuestra culturalidad, con toda nuestra historia, tendrá que ver con nuestra cosmogonía, nuestra cosmovisión. Y digamos, cada familia, aunque no lo diga de manera implícita, tendrá su concepto de muerte. Y habrá para quien sea un proceso y para quien sea algo muy complicado. Eso sería la explicación que le vamos a dar a los niños, nuestras creencias.
¿En qué crees cuando alguien muere? ¿En qué crees sobre la muerte? Y el niño lo va a sentir, aunque no lo digamos. El niño va a percibir la verdadera concepto de la muerte de acuerdo a la familia le diga. Cuando el niño tenga capacidad de explorar por la escuela, por otras personas, su concepto lo ampliará hacia otra persona. Si esas personas de su comunidad tienen las mismas creencias familiares, posiblemente solamente tenga una idea recontada similar, pero si esa cultura donde el niño va a la escuela, el profesor tiene otro concepto, el niño ampliará un concepto y se irá llenando de estas maneras. La muerte es pues un proceso natural del ser humano y que al niño solamente hay que decirle lo que es cuando se llega, cuando se vive. Yo recuerdo un poema de Jaime Sabines cuando se le muere el conejo a una niña y le dice, ¿y qué hacemos con el conejo que ya se murió? Y dice la niña, tíralo a la basura. Y dice Jaime Sabines, no hay mejor respuesta para la muerte que tirarla a la basura. Bueno, posiblemente lo mejor que se puede hacer con la muerte es tirarla a la basura en el sentido de que la vida ya no está ahí. Y los niños vivenciarán, y por eso me dirijo hacia allí, la muerte con las mascotas. Primeramente, las mascotas le ayudarán al niño a saber qué es la muerte. Y con la muerte se va a instalar un proceso que históricamente se le ha llamado el duelo, donde el niño aprenderá a darse cuenta que esa mascota no está. Y algunos niños la experiencia puede ser distinta, donde va a experimentar la muerte cuando se muere su madre o su padre, un ser más llegado a él o con más vinculación. Y también aprenderá que la muerte significa posiblemente no ver ya más a su mamá. Tendrá un significado en ese contexto. De hecho, si ustedes ven los niños preescolares cuando van a algún tipo de funeral, andan jugando, porque el concepto de muerte tiene que ver con el concepto de desarrollo del niño, y el niño va a adquirir el concepto de muerte entre los 6 y 7 años cuando han adquirido el concepto moral. El concepto de irreversibilidad y de reversibilidad se empieza a hacer presente en el ser humano, y el niño sabe que la muerte después de esas edades ya es definitiva. Antes de eso piensa que la muerte es algo que desaparece y aparece. Es el concepto mágico todavía del niño y no tendrá muy claro qué es eso, al menos que sea vivenciada por un ser muy cercano a él como su padre, su madre, su hermano o alguien, y se dará cuenta que simplemente la muerte ya es no ver a su mamá y empezar a sentir los efectos de no verla, como extrañar, y se puede poner triste y empezar la etapa que se ha descrito como duelo, que es empezar a negar que esto sea real, o ponerse enojado, deprimido, aislado, y luego ya empezar a echarle la culpa a todo mundo, y luego ya decir que bueno, que ya no está y que va a hacer con la vida, y como ponerse un pacto, reconciliarse, entender esto y continuar. Y ya el duelo se sigue. Hay quien vive el duelo 20 años y vive sumergido en la tristeza permanente. Pero la muerte tendrá todas esas representaciones. Aquí la pregunta sería para todos. ¿Y la muerte qué significa para ti? Porque de acuerdo al concepto que tengas de muerte, es lo que vas a transmitir a tus hijos. En nuestra mexicanidad, la muerte es muy divertida porque podemos pintarla, podemos reírnos de ella, podemos hacer esculturas, podemos comer con la muerte, ¿verdad? Cuántos panteones o camposantos se llenan de cempasúchil, se llenan de alimentos, de lo que los seres queridos estaban acostumbrados. ¿Cuántas personas en la Ciudad de México siguen haciendo altares en su casa? Cultura que se ha extendido en nuestro Jalisco también, porque ya llego a casas o llego a los hospitales civiles y yo ya veo que hay muchos altares llenos de cempasúchil, o en el Panteón de Belén, o en el Panteón de Mezquitán. Y esta es nuestra cultura, y obviamente esta cultura es hacer una remembranza de los que estuvieron con nosotros para no olvidarlos.
Quiero enviarles un saludo a las mamás que nos están escuchando y en este momento se integran a nuestra transmisión. Está con nosotros el doctor Miguel Ángel Flores Tinajero, que él es paidopsiquiatra y que con sus lecciones, con sus reflexiones, pues nos ha llevado por muchos temas. Este de la muerte pues resulta muy interesante porque, si bien lo decía, pues es la vida, ¿no? Y está presente entonces también en la crianza con nuestros hijos. Muchos niños preguntarán, o niñas, ¿qué es la muerte? O, oye, mamá, tú te vas a morir. O podrán externar de alguna forma algún miedo o pensamiento, idea que les haya llegado, qué sé yo, por una plática, una canción, una caricatura, algo que vieron en internet. Me encantaría que entonces juntos pudiéramos hacer también una serie de preguntas, de comentarios al respecto para poder ser orientados profesionalmente por el doctor Miguel Ángel. Se muere una mascota y ¿qué hay que hacer? Se muere un ser querido de la familia y ¿qué le decimos al niño? Después de la pausa en la radio regresaremos, mantendremos nuestra transmisión en vivo por el Facebook Live de Club de Mamás. Búscanos en Facebook de Club de Mamás. Regresamos, estamos con el doctor Miguel Ángel Flores Tinajero. Audaz y cautivadora. Radio Mujer eres tú. Visita nuestra página radiomujer.com.mx. Mi hijo tiene 22 años, Okay. 23 años. Y bueno, yo he escuchado familias decir esto porque yo trabajo en un hospital. Y lo he escuchado decir de hijos cuando es su tiempo y sabemos que lo vivió intensamente. Pero los seres humanos sentimos y los seres humanos llevamos estas cosas en el alma, en la piel, en nuestra información. Y sí hay procesos de despedida y de tiempo. De hecho, tenemos que preparar a los niños también cuando van a morir. Que ese trabajo pareciera ser muy difícil y muy complicado. Tenemos que preparar a los papás cuando van a morir sus hijos, también eso es complicado. Tenemos que preparar a alguien cuando hace poco hubo un accidente y algunas personas perdieron extremidades, niños, hablamos de niños. Yo estoy en el área de niños y tienen que despedirse de esas extremidades. Y la muerte, si bien es un proceso natural, también es un proceso que se siente. Y las emociones es algo que estará muy vinculado a la raza humana, a la especie humana, a la etnia humana, y no podemos deslindarla a puro pensamiento. El pensamiento y la razón está muy bien, que podamos decir que la muerte es un proceso natural y que tiene que ver con la cultura y que tiene que ver con la interpretación que tú hagas y todo eso, pero ¿qué sientes? Y esa es una pregunta que tenemos que hacerle a nuestros seres cercanos o a veces a nuestros pacientes. ¿Y qué sientes? Y esa llavecita cuando se abre suele ser muy fuerte, porque a veces esta personita ha perdido a su mamá y esa llavecita es muy fuerte, o a lo mejor es el papá de la niña que también perdió a su esposa, que es la mamá de la niña, y aparte tienen problema con la niña, y esas llavecitas se vuelven ahí. Bueno, el análisis, la experiencia y los estudios y lo publicado nos dice que es importante abrir esas llaves para que la gente no se quede con un espacio de susto, hablando culturalmente como mexicanos, espanto, o de estrés postraumático, hablando ya como de un manual. Uh-huh. Y este susto nos vaya haciendo que se vaya creciendo como algo que nos vaya lastimando sin darnos cuenta, porque nunca tuvimos la inteligencia emocional y relacional de decir lo que sentíamos con la muerte, independientemente de la interpretación cultural de donde estemos. Si bien se me murió mi mascota o se me murió mi familiar, ¿qué siento? Y eso es un buen espacio para que ustedes, cuando estén con algún familiar que quieren mucho y que ha vivido este espacio, en algún momento le digan cómo te sientes y quieres conversarlo conmigo, o lo dejamos para más adelante y lo podemos platicar. Sobre todo esto que se tiene que hacer de casa, de familia, que se tiene que llevar al diálogo familiar.
y poder dar el soporte familiar para que la gente diga, pues siento esto y lo siento y no lo puedo dejar de sentir. Y está bien, hay que decirlo. ¿Para qué decirlo? Porque será con el otro que podamos recontarlo y recontarlo, disolverlo, hasta que podamos darle un reacomodo y entender lo que hemos dicho con razón, que será un proceso natural de la vida, del ser humano. Todos los que nacemos humanos tenemos el mismo proceso. Por eso les comentaba que cuando un niño se da cuenta que es mortal, muchas veces llora, porque se da cuenta y dice, ¿por qué lloras? Porque sé que voy a morir. Oh, sí, claro que sí vas a morir. ¿Y qué vas a hacer? Vivir. O sea, no le podemos decir al niño, no, mi amor, no te preocupes, tú no te vas a morir. Sí, pero ¿qué vas a hacer? Ya te No dices cuenta. No, cierto. y sí vas a morir. ¿Y qué vas a hacer? El darse cuenta que uno va a morir te hace que vivas intensamente. El darse cuenta que la muerte es algo inevitable te hace que te des cuenta que la vida es bella, que la vida es una oportunidad de la organización de la naturaleza que inició con las bacterias hasta crear la mente y la mentalidad. Y si le queremos llamar milagro divino, si le queremos llamar milagro de la naturaleza, eso será una creencia personal, pero aquí estamos. El ser humano, cuando se da cuenta de que es mortal, puede darse cuenta que puede vivir de manera tranquila y cada día será muy especial, muy espléndido. Esta particularidad lo viven los niños entre esas edades, y a los 7 años que aparece la conciencia moral en el ser humano, 7, 8 años, ya Platón decía, y Aristóteles, denme un niño de 7 años y le regresaré un hombre. Sabían que había algo allí en el ser humano como parte de su desarrollo mental que les proporciona la capacidad de darse cuenta que existe lo bueno, que existe lo malo, y que la gente cuando se va y ya no regresa, en el sentido de la muerte, y ya no es un concepto como de caricatura, como el coyote y el correcaminos, que muere en una cena y aparece en la otra, que muere en una cena y aparece en la otra, porque ya apareció un pensamiento diferente. Los niños van a tener un concepto diferente, y no hay una manera más que decírselos de manera como es. Tu mascota murió, ¿qué hacemos? Para respetar un poco lo que puedan decidir. Por ejemplo, en este caso mi hijo decidió cremar a su mascota, y le pusieron un bonsai. Ahí la tiene. Yo le decía que cuánto tiempo va a durar con su bonsai, y ya se quedó pensando, y está pensando, porque eso hace poco. La cultura del ser humano ha sido llevarlos a un camposanto, o llevarlos a lo mejor al mar, o no sé, llevarlos a algún lugar. Pero es hacer como ese ritual, y de ahí tendríamos que darnos cuenta. La muerte en los seres humanos va acompañada de rituales. Los rituales son indispensables para poder entender nuestra mentalidad, cómo tenemos que despedirnos de algo, porque no solamente reflexionamos, sentimos, tenemos emociones. Y estas emociones, por más pensamiento que le demos, si no les hacemos caso, se nos pueden tergiversar, o se nos pueden lastimar y nacer un susto o algo que nos lleve a generar tristeza, y ahí no tendríamos que dejarlo. Bien, doctor, hay algunas preguntas como la que hace la señora Diana. ¿Quiere saber qué es más conveniente para los niños pequeños en la muerte de algún familiar en lo concerniente a los funerales y las velaciones? ¿Deben de ir? Los niños tienen derecho a la muerte, a despedirse, y más si es un ser muy cercano a ellos, su madre o su padre, deben de despedirse de ellos. Es importante que... O sea, acercarse al féretro. Acercarlos y despedirse de ellos, despedirse del cuerpo que está allí. También es importante no llevarlos a una situación de dolor desmedido, de no controlable. O sea, ¿qué tal que todos ahí en el funeral, pues obviamente están tristísimos? Sí. Resulta que pues es una tragedia porque pues era inesperado, un accidente, qué sé yo. Hay un clima de eso, dolor intenso. Sí. ¿Llevas al niño? Hay que llevarlo, hay que despedirlo. A veces los niños sufren accidentes y ellos están hospitalizados igual que la persona que ha perdido la vida de su familiar. Esto es bien complejo. Se tiene que hacer ciertos rituales para que el niño pueda despedirse, porque esta imagen de no despedirse, hay niños que en adultez no la van a perdonar. Te van a reclamar. Okay.
te van a decir, ¿por qué no me llevaste? ¿Por qué no hicimos esto? Y le pueden decir por las mentiras piadosas, ¿no? Pero ellos no van a entender eso. Entonces, exacto. Vamos a hablar, creo que después del corte, de las mentiras piadosas que a muchísimas niñas y niños se les han dicho, pues con la intención de no herirlos, de no asustarlos, de que pensaran en otra cosa, de que ocultarles que había muerto papá, la abuelita, la mascota. ¿Cuántos les dijeron, se fue, te perdió? ¿No? Cuando pues en realidad los papás sabían que lo habían atropellado, ¿no? Pero quisieron que se brincara ese dolor o ese momento desagradable, o pensaron que ese niño o niña no podría manejarlo y entonces se lo evitaron. Entiendo que son buenas intenciones siempre las que tenemos los padres, pero aquí de estas mentiras piadosas nos platican un ratito, doctor. Ahí le va otra pregunta. Cuando en la familia, pregunta Carla, se tiene conocimiento de que partirá la madre o el padre, ¿se prepara a un niño para esta pérdida? Lo que acaba de decir es que sí. ¿Cómo se prepara? Sí, los niños, cuando hay una enfermedad en la familia, se tiene que hablar como es. Si es cáncer, decir es un crecimiento desorganizado de las células y el pronóstico nos dice el médico que no es bueno para la vida. Y el niño hará sus preguntas. ¿Qué es esto? Entonces mi mamá no va a morir. Ese es el pronóstico que nos dicen los médicos. Parece que tu mamá no va a morir y tendremos que despedirnos. O sea, no va a vivir. No va a vivir. Sí, ya hay una seguridad. Sí. Nos dicen que la esperanza nunca hay que quitarla. Ajá. Y de que hay que decirles eso, más tenemos la esperanza. Porque somos humanos, porque tenemos una creencia y esa esperanza está, hijo. Pero también tenemos que estar con tu mamá y acompañarla en este proceso para que ella se sienta que en casa todos estamos con ella y que nosotros debemos o vamos a estar bien. Bien, Lorena López, gracias por tu pregunta. Sus preguntas están llegándonos directo por el Facebook de Club de Mamás, en la transmisión que tenemos ahorita en vivo. Ahí en la pantallita, ustedes, además de darle like para saber que lo están viendo y que nos están siguiendo, si quieren preguntarle algo al doctor. De hecho, regresamos con tu pregunta, Lorena. Muchas gracias a todos. Estamos en Radio Mujer en vivo, transmitiendo el programa por www.radiomujer.com.mx. Nuestros teléfonos en cabina, porque hoy no tenemos WhatsApp, 3122-1190, si te parece hacernos una llamada, está Valeria Valdés contestándote. También en el 3647-1883, teléfonos que están a tu servicio aquí en cabina de Radio Mujer, con Toño Oregel en los controles de audio y Karen Escamilla en la producción de este programa. Abraham Mendoza en las cámaras nos está tomando aquí unas imágenes para que tú las veas por internet. Regresamos después de la pausa con el doctor Miguel Ángel Flores Tinajero. Este es el Mundo Radio. Son las 11:33. La próxima semana pues estarán llenas de compromisos, que el Día de Muerto, que el chocolatito, que el panecito. Apunten en su agenda, por favor, el miércoles próximo, que es 1 de noviembre, están invitadísimos. Va a haber una contada de cuentos, claro, los cuentos que la muerte cuenta. Así que me encantará poderles saludar ahí, porque es en la noche del miércoles. Muchos niños no van a ir a la escuela y muchos papás no van a ir a trabajar el día 2 de noviembre. Pues se utiliza para poder ir al panteón a visitar a los seres queridos y llevarles sus florecitas y su comida. Pero bueno, el miércoles en la noche, aquí en Guadalajara, Jalisco, en El Forito, que es un espacio de arte pequeñito, muy en ese clima de íntimo que requiere cuando te van a contar un cuento. Bienvenidos niños mayores de 8 años, precisamente pedimos que no lleven a los chiquitos. No está de terror, porque no es la mansión de terror donde te vamos a asustar, no, pero a fin de cuentas, para que entienda muchas de estas leyendas e historias que se van a contar, pues sí es importante que tenga más de 8 años, así que lleven a los sobrinos. Son las 11:34. Te lo comparto ahí en el Facebook en un ratito para que tú lo puedas también compartir y bueno, te acomodes y te organices. Estamos con el tema de la muerte y cómo tratarlo con los hijos. Y la pregunta que ustedes hacen siempre es interesante, porque tenemos ahora un experto que nos puede orientar y que es el doctor Miguel Ángel Flores Tinajero. Y
bueno, lo que mencionaba una de ustedes, interesante para que podamos poner oído todas y aprender. Lorena dice, tengo un joven de 17 años, el cual su padrino falleció repentinamente, sí lo vio, pero a la hora de velarlo, él simplemente se fue a dormir. O sea, a la hora de que entró al crematorio, el cuerpo no quiso ni despedirse. No sé cuál sea la pregunta, pero parece que él ya se había despedido. Ajá, exacto, exacto. Suponemos, Lorena, yo creo que tú lo compartes porque a ti te pareció, que quizá esperabas que se pusiera a llorar en ese momento o que se quebrara y resulta que lo tomó como con mucha filosofía, tal vez. Pero recuerden que hay que aprovechar para la inteligencia relacional y la inteligencia emocional. Pregúntele, en un ambiente ya más relajado, pregúntele cómo te sentiste, conversemos de eso. Uh-huh. Y que él se preste para conversar. Si no se presta para conversar, le dice, bueno, lo dejo para otro momento, pero te voy a volver a preguntar, y él irá organizando qué puede decir, cómo lo puede acomodar, y ya te dirá lo que piensa y lo que siente. Bien, sus preguntas, escríbanlas por favor, o comentarios. Vane Covarrubias, saludos, dice buen tema. Guillermina Peralta, felicitaciones a los dos porque nos dan opciones cuando se muere alguien y saber qué decirles. A ver, doctor, yo me voy a ir más acá de la muerte, o sea, no tan allá. Cuando hay susto, nada más, cuando hay algo que atemoriza al niño, como ir al súper y pues pasamos por el pasillo donde estaban las máscaras y el niño se espantó, o yo no me di cuenta, o lo subestimé y dije, ay, pues eso es un juguete. Sí, bueno, estaba el tema de las mentiras piadosas. Ay, sí. Pendiente de que también. Yo creo que suficientemente la familia sufre demasiado como para llevar al niño a una mentira piadosa que pueda durar 1, 2, 3, 4, 5 semanas y no le están diciendo. Sí. La familia puede quedarse con un dolor más fuerte que el propio niño porque está manejando la información desinformada. Está diciendo algo que no es, y suficientemente la familia ya tiene mucho dolor como para llevarse un dolor más que es una mentira. Un ejemplo de esas mentiras piadosas. Decir, ¿se fue de viaje? Sí, esa es una mentira piadosa muy común. Sí. Se fue de viaje. Sí. ¿Sí? Se murió, pero tú le dijiste que se fue de viaje. Claro. ¿Cómo lo piensa el niño? El niño piensa que se fue de viaje y que va a volver esa persona. Sí. Y el niño lo piensa, pero no siente eso. Porque la familia le está transmitiendo. Ok. Le digo que se fue de viaje. Le hago creer que se fue de viaje. El niño, pues tú esperas que reaccione como, bueno, pues sigo jugando. Y probablemente sigue jugando. Pero se da cuenta que todos están llorando porque el que se fue de viaje, y probablemente le pregunten, oye mamá, ¿por qué lloras si se fue de viaje? O sea, eso se le llama disociación ideoafectiva. O sea, lo que se dice y lo que se siente. Es una incongruencia. No, es una incongruencia. Entonces el niño realmente capta que no es así. Y lo puede vivir como algo que va generando fantasías y monstruos en el pensamiento o en sus emociones que al final se van a expresar en algo. Yo siempre lo digo así y lo comparto con todo el público porque lo aprendí más en mi formación con los niños y con los niños de oncología. Yo recuerdo mucho cuando... Son niños que tienen cáncer. Que niños que van a fallecer. Que hace 20 y tantos años que yo estaba acompañándolos, era más frecuente, hoy es menos frecuente, hay más posibilidad de vida. Había que despedirlos o había que acompañarlos. O sea, a un niño con cáncer se le dice... Yo recuerdo que hay que acompañarlo, igual a cualquier adulto, a cualquier persona, que cuando esto ya no es reversible, cuando esto ya nos está invadiendo, que ya hay una invasión en los demás órganos, obviamente esto ya no tiene, parece ser mejora, y se le dice, tú tienes un pronóstico ya no bueno para la vida y tu muerte, la muerte está allí, ¿no? Y ya los niños deben de preguntar casi siempre, o los adultos, de qué tiempo estamos hablando. Uh-huh. Y si no, ¿cuánto me queda de vida? Sí, ¿para qué? Pues porque tienen el derecho de despedirse de sus compañeros, de sus profesores, de quien sea. Yo me acuerdo de una anécdota de una señora que
que el marido le besaba la cara, los labios, y luego le besaba el brazo y terminó besándole los pies, y la esposa se le quedaba mirando y le decía, me te estás despidiendo de mí, ¿verdad? Pero no le habían dicho pues a la no le señora. decían. No, pero se lo estaba diciendo Pero así. se lo estaban diciendo. Ay, qué barbaridad. Pero bueno, se estaban despidiendo y ella lo sintió, y eso fue lo más importante. Miren, las familias nos despedimos aunque no lo digamos. Y lo más importante es que no hay desamor en estas formas culturales de hacerlo. Siempre hay que resignificar que aunque no lo dijimos, lo dijimos. A veces puede ser un abrazo. Yo creo que ir a un funeral y dar un buen abrazo puede ser más importante que dar una palabra. Porque a veces la palabra se puede salir como que muchos días de estos y no sabe uno qué decir. Entonces hay que llegar y vengo a darte un buen abrazo, porque el abrazo reorganiza las emociones corporales y se va a ir a nuestra mentalidad. Hay que darle un buen abrazo por como especie humana, así lo necesitamos. Y el abrazo le va a ser muy bueno a cualquier persona que haya tenido una pérdida, sea una mascota o sea un ser querido. Empecemos con un abrazo. Y si es una persona que es mi hijo, mi esposa, quien sea, viene cercano a mí, que tenemos que platicar de eso. Y vamos a platicarlo sentaditos en la casa, en el patio, en la azotea, donde sea, lo vamos a platicar. Y conversar de eso nos va a hacer muy bien, porque después de eso nos vamos a comprender lo que tendremos que saber que comprendemos, que somos mortales y que tenemos que darnos cuenta que la naturaleza nos lleva así, y tenemos que continuar porque se quedan todos los vivos, y hay que continuar con eso, y el Día de Muertos nos llenaremos de historias de nuestros antepasados. ¿Para qué? Para recordar todo lo importante que tenemos que recordar, desde nuestros historiadores hasta de nuestra abuelita, de quien sea, de la familia. Y el Día de Muertos es lo que hacemos. Nos sentamos y sin querer queriendo, como dijeran Chespirito, vamos contándole a los niños, es que tu abuelita así hacía esto, y me acuerdo que nos hacía de comer estos arroces, estas enchiladas, o era muy trabajadora, y vamos narrando nuestras historias familiares, que vamos entretejiendo con esto nuestra identidad. Y al dar nuestra identidad vamos creando el sentido de realidad que nos mantiene firmes y que se irá transmitiendo a todos los demás como un cuento y después como una leyenda o como un mito. Nuestras tradiciones son así y son hermosísimas, porque nuestros mexicanos así nos hemos enseñado y así lo hacemos todavía. En otros países lo harán de otra manera y tendrán su propia cultura, pero nosotros lo hacemos así, y es una forma bonita. Nomás también cuando tenemos que conversar la emoción, hay que conversarlo, y eso sería como lo que les podría yo transmitir. Esos espacios son para eso también. Platiquen con los niños, oye, vamos platicando, ¿qué sientes? Ya enterramos a la mascota o ya se fue este familiar, pero ¿tú qué sientes? Y hay que conversarlo. Doctor, siempre es muy interesante escucharlo. Creo que, y además qué bueno que nos regresó a esto, ¿verdad? Ya ve, yo ya quería brincar al miedo, pero es porque también a veces este tema nos da miedo plantearlo, nos da miedo darle un espacio y platicar. ¿Cuántos de nosotros decimos, ay, no te pongas a hablar de eso? No, es como si la llamaras, ¿no? Entonces, también tenemos una cultura donde no queremos tocar estos temas. Sí, son muy dolorosos. Saber que lo que está contigo, lo que ves, lo que amas, se va, es doloroso, pero también darse cuenta que al final es una naturaleza, nos convierte en humanos, y hay que humanizarnos en ese sentido y decir lo que sentimos para que el dolor se convierta en muchas otras cosas más: esperanza, sentido de vida, sentido de historia, sentido de comunidad. Digamos, dijera Carl Sagan, somos polvo de estrellas y genes de dinosaurios, somos el milagro, somos un milagro, dice Einstein. Bueno, darle la interpretación que quiera, pero al final tenemos el derecho de comprendernos en nuestra naturaleza. Alejandra Bernardino dice, el doctor explica muy bien, ¿verdad que sí? Lo seguimos escuchando, gracias a todos los que están con su oído atento aquí en Radio Mujer. Seguimos con la transmisión en Facebook y regresamos aquí al programa. Quédense, por supuesto, para que si desean platicar un poco más de los miedos y temores de los niños, pues podamos entrar a eso después de la pausa comercial. Pero no sabemos cómo explicarles a los niños, porque es su único abuelo,
¿Qué le aconseja, doctor? Sí, pues primeramente que ellos se den cuenta cómo se sienten ellos, los adultos de esa familia. Primero. Porque primeramente si no conceptualizamos cómo nos sentimos nosotros, no sabemos ni cómo expresarlo. Entonces pueden partir de ahí, decir cómo me siento yo ante esto. Y bueno, irlo verbalizando. Realmente no hay fórmulas para cada familia así como generales. Pues la fórmula general son las emociones y sentimientos de cómo la familia te vaya diciendo que tienes que acercarte a eso con mucha cautela, pero sí irlo abriendo, irlo diciéndolo. Entonces, lo primero, los adultos cómo están. Después de que los adultos saben cómo se encuentran ellos y lo van verbalizando, les genera eso como la posibilidad de poder explicarlo a los niños. Y lo vuelvo a decir nuevamente, no hay una manera, una técnica para decirle a alguien que va a perder la vista o que va a perder la vida. Solamente hay que decirlo. No hay una técnica. La técnica es solamente tu abuelito está enfermo, nos dicen que va a perder la vista y que puede perder memoria. Que es grave. Y ya los niños tendrán que decirnos. Sí, si el niño te dice, ¿y se va a morir? Pues todo eso, ¿no? ¿Y si eso Pues se va a morir? Pues probablemente. No. O te dice, se va a morir, no sabemos, pero parece que no hay un buen pronóstico para que sobreviva. Bueno, y ya el niño nos irá diciendo. Pero no hay más grave cosa que no decirlo, porque eso nos va a llevar a nosotros de angustia o de sorpresa para el niño de que no sabe cómo va a irse despidiendo de su abuelo. A lo mejor no le va a decir, pero va y lo abraza, o le abraza su brazo. Eso es despedirse. Bien. Entonces a lo mejor el niño no le dice nada, pero va y lo abraza de su abrazo, o le toca el pelo, o lo besa, o le da un regalo, un juguete. Eso es despedirse, y eso lo necesitan tanto el abuelo como el niño. Perfecto, muy bien, doctor. Hace algunos meses, dice, a mi papá le dio un infarto y desde entonces yo no me he sentido bien. ¿Qué es lo que puedo hacer? Hay una nueva ciencia que cada vez está más en boga, que es la tanatología. Pero igual hay psicólogos, psiquiatras, terapeutas que no son tanatólogos y lo hacen muy bien, o que aparte son psiquiatras, son psicólogos, son terapeutas y son tanatólogos. Yo creo que hay que acercarnos con esos profesionales de la salud mental y conversar. Si yo tengo un familiar cayó en una situación de enfermedad que va a ser crónica, sabemos muy bien por las estadísticas y los estudios que quien cuida de un familiar enfermo grave termina enfermándose también, posiblemente, ¿verdad? El burnout se va a presentar allí, el desgaste, y cuántas veces a veces vemos que el familiar que cuida a un familiar crónico se pone más grave que el que estaba enfermo. También puede pasar eso. Entonces tenemos que utilizar las redes familiares y ver cómo vamos enfrentando eso de manera solidaria con el enfermo, humanitaria con el enfermo, sin abandonarlo, porque ese enfermo necesitará de la red familiar. No debemos abandonarlo, que también es una situación grave. Nuestros viejitos están siendo muchas veces abandonados. Hay que ser solidarios con ellos, pero hay que ver cómo nos apoyamos sin que esto sea tan grave como abandonarlo. Yo recuerdo niños mentalmente muy enfermos que llegaban al hospital para dejarlos ahí aislados, hospitalizados, como si fueran granjas crónicas, y les decíamos que era un hospital de puertas abiertas, que no los podían dejar, y cuando salíamos a comprar algún alimento a la calle, los niños ahí los habían dejado sentados en las escaleras y la familia se había ido. No son malos ni buenos familiares, también están desgastados y en crisis. No saben ya no saben qué hacer, porque lo que sigue puede ser muy grave. Puede haber una tragedia familiar. Y a eso hay que atender, que la persona que está directamente con ese familiar está ya muy asustado, está muy desgastado, y tienen que caer en manos de estos profesionales de la salud para que hagan reorganizaciones familiares o hagan alguna reorganización en el sistema de red social que pueda ayudarlos. Buscar estrategias. Cuando ya no encontramos soluciones, estamos desgastados. Tenemos que buscar soluciones y siempre habrá una solución, aunque pareciera que no.
Doctor, antes de que se vaya y que nos despidamos, denos los teléfonos de su consulta, por favor, porque como paidopsiquiatra pues abarca y en el consultorio muchísimos temas para poder apoyar emocionalmente a los papás, no solo en este de la muerte. Sí, gracias. Mi teléfono celular es 333-106-7744. Muy bien, 333-106-7744. Está fácil. Está fácil. Bueno, para que hagan sus citas con el doctor Miguel Ángel Flores Tinajero. Doctor, ¿qué hay entonces de este susto que a muchas mamás les da o a muchos niños les da ahora que va a haber Frankensteins por las calles, va a haber Dráculas, va a haber hombres lobos y hay a los más chiquitos a los que les causa pues hasta pesadillas, ¿no? Sí, la cosa con los niños preescolares, de niños de menos de 6 años, es que viven la realidad literal como algo que fuese como real. Digamos, si ven un oso detrás de un vidrio, ellos piensan que el oso se los va a comer y no piensan que el vidrio es de seguridad y están espantados ahí queriendo que les tomen la foto junto al oso que está atrás del vidrio. Los papás le están pidiendo que no se mueva y el niño no puede porque lo está vivenciando como algo terrorífico. Uh-huh. Y tenemos que entender su edad de desarrollo. O sea, un niño, si lo puede captar en el momento y es algo de juego, hay que hacerlo. Si el niño en ese momento lo vivencia como algo temeroso, hay que retirarlo, hay que cuidarlo porque su pensamiento está en un pensamiento mágico. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vive, él lo vive como algo real. Él piensa que si él se mueve, la luna se mueve porque él es el que se mueve. Él no cree que la luna tiene su propio movimiento de traslación. Y él cree que él hace que la luna se mueva con sus pasos porque está en ese pensamiento mágico y está en un desarrollo que lo permite vivirlo así. Entonces, en ese momento, si se acerca con él alguien que tiene una máscara y que le va a asustar, pues bueno, hay que evitarlo, hay que cuidarlos de eso. Y si el niño lo vive como algo divertido porque ya tuvo la experiencia, pues lo más seguro es que le va a ser divertido, se le va a hacer curioso. Ya, pero hay niños que tienen realmente fobias, temores a las botargas, Uh-huh. a los disfraces. Y no hay que ponerlos allí, hay que a lo mejor hasta poder pedir una consultoría a ver si realmente se trata de un problema mayor. Ajá. A lo mejor la botarga le representa a alguien que lo ha asustado. No, bueno, es que también ahora... O lo más seguro es que el niño está en la edad de que eso le da miedo. Ok, punto, hay niñas y niños que están consumiendo muchísima información y contenidos por internet, videos, películas, series que muchas veces no están aptas, videojuegos que no están aptas para su conciencia, para lo que realmente pueden filtrar. Y probablemente papá, mamá no se han dado cuenta. Es decir, sí puede haber, ahora vamos, y nos anticipamos con este programa con el doctor, porque sabemos que este fin de semana van a estar programadas las películas de terror en la televisión. Es más fácil que en internet veas payasos, ¿no? Terroríficos, etcétera. Y que bueno, los festivales... Te guste o no, estés de acuerdo o no, sea una tradición tuya o no, Halloween, pues ahí está todo el tema de Día de Brujas, monstruos, zombies, etcétera, y en algún momento te vas a topar con ellos o tus hijos. Entonces, si hay este miedo, ¿qué debemos hacer los padres? Contenerlos, entonces. Sí, el problema del miedo es que el miedo puede ser tan devastador que el niño lo vea como un susto, un espanto o lo que llamaríamos estrés postraumático y que eso desencadene en el niño un problema grave. Hemos tenido niños que después de un espanto de esos quedan con verdaderos trastornos de ansiedad, con verdaderas fobias que necesitamos darle tratamiento farmacológico, psicoterapia y puede durar de 1 a 3 años. O sea, sí hay niños muy sensibles que con un susto de estos los deja significadamente con daño. Entonces tenemos que ver cómo es nuestro niño. Si nuestro niño es del grupo de los sensibles, no será como buen candidato. Perfecto. Digamos, los sensibles son artistas, son gente que va a crear muchas cosas. Hay que cuidar esa información con ellos porque la van a vivir no al 1%, al 1,000,000%. Qué bueno que lo dice, doctor, porque muchas veces hacemos la comparación y decimos, ay, pero mira, a tu hermano es más chiquito y no le da miedo, pero tal vez su personalidad es distinta. O que es más chiquito, ¿no? O Sí. que su personalidad No no lo hace apto para eso. Hay quien es más impulsivo y hay quien es más atrevido.
Pero bueno, vivamos a gusto los días de muertos y recordemos a nuestros pasados, ¿verdad? Le agradezco su presencia, doctor. Muchas gracias, Claudia. El doctor Miguel Ángel Flores Tinajero, hoy nuestro maestro en Club de Mamás. El fin de semana, la guía, la agenda, para que lo tomen en cuenta, por favor. Hablando de Día de Muertos y de tradiciones, está ya el estreno de Coco, la película de animación, donde creo que hay que verla, porque es la historia familiar de Miguel, que es un niño, y claro que veremos ahí la colorida Tierra de los Muertos, veremos las tradiciones de un México al que parece que le rinden tributo. Dicen que es preciosa la película, quienes ya la vieron ayer en el preestreno, ojalá que tengan oportunidad de irse al cine con su familia, y si no, pues hay muchos otros eventos gratuitos. Está el Festival Sucede Guadalajara, todavía con muchas actividades, chéquenlo en www.festivalguadalajara.mx, hay eventos para toda la familia. Está el Museo de Paleontología con la exposición temporal A Volar, y quedan pocos días. El Trompo Mágico ya tendrá también para la próxima semana unas clases de robótica, de creatividad y de innovación con el Festival Epicentro. Hay mucho que platicarnos. Hoy se estrena la segunda temporada de Stranger Things. ¡Ay, esta serie que es de mucho miedo y que yo sé que muchas de ustedes, mamás, la están viendo! Segunda temporada hoy llega a Netflix, y por cierto, esta plataforma trae muchas otras novedades para el mes de noviembre que ya habrá tiempo para platicárselas. Yo soy Claudia Caballero, muchas gracias a todos. Esto es Club de Mamás y nos encontramos el próximo lunes. Puntualidad informativa.